Bueno, empezando con la primera unidad, lo que son los modelos de crecimiento. La pregunta es cuáles son los tipos de modelos de crecimiento. Tenemos modelos de crecimiento endógenos y exógenos. En los modelos de crecimiento endógenos atribuyen las causas de crecimiento económico a los factores endógenos. Por ejemplo, el modelo de Romer, que va a hacer un especial énfasis en lo que es la innovación, el capital humano, el desarrollo tecnológico. Y por otro lado, tenemos los modelos exógenos, por ejemplo, Harrod y Domar, en 1956, lo que hacen es demostrar la inestabilidad del crecimiento. Demuestran la inestabilidad del crecimiento, para lo cual ellos suponen de que la tasa de crecimiento está en función, está en relación formada por lo que es la tasa de inversión y la tasa de ahorro. Su función te dice que tanto el trabajo, el producto o el capital es lo mismo, que esto está, como te digo, es igual a la tasa de ahorro S. Vos a la tasa de ahorro lo multiplicás por la variable A, que te dice el crecimiento del ingreso por crecimiento, una variación en el capital. A esto le restamos el crecimiento, la tasa de crecimiento poblacional N menos la depreciación. Entonces tenemos este modelo de Harrod y Domar, que lo que hacen es demostrar la inestabilidad del crecimiento y que pueden atribuir las causas, digamos, de estabilidad a... Ya vamos a ver cómo responde en contraposición. Por ejemplo, Solow, que va a decir que nosotros, si dejamos de suponer esos factores constantes, es decir, capital y trabajo, y se pueden relacionar y se pueden intercambiar, entonces el modelo podríamos decir de que vamos en los modelos de crecimiento en contra de la inestabilidad económica. Solow también es un modelo de crecimiento neoclásico que dice que atribuye la causa de crecimiento principal a los factores de acumulación. O sea, el motor de crecimiento está en la acumulación de factores. ¿Qué factores? Principalmente el capital y el desarrollo y el progreso o desarrollo tecnológico. Después, en el modelo de Solow tenemos que la variación de capital es igual a la tasa, a la proporción de ahorro multiplicada por la función de capital menos la tasa de proporción de población más la tasa de depreciación. Y ahí también hacemos una diferencia entre con progreso tecnológico y sin progreso tecnológico. Entonces tenemos más la tasa de depreciación multiplicado por el capital. Esta ecuación, digamos la segunda, es la que vamos a dividirla para poder de acá deducir lo que es el estado estacionario. Y bueno, la misma función. Entonces tenemos ingreso, capital, la función, la recta de más la tasa de depreciación y tenemos la función de I igual a la tasa de ahorro por F de K. Y bueno, entonces tenemos que para determinado nivel de capital, una determinada función, un determinado valor de ingreso. Después, a medida que el capital aumente,
tenemos, por ejemplo, un K sub 0, le corresponde un I sub 0 de ingreso de producto. Después a un nivel K estrellita, que va a intersectarse con lo que es la función con la curva, con la recta, tenemos una I estrellita que nos daría el estado estacionario, que nos dice que si nosotros a partir de acá seguimos incrementando capital, tenemos ya de que nuestra economía no va a crecer. Es un punto límite tanto de los factores capital y trabajo, donde la economía ya no crece. Es como el límite último. Después, el análisis que nos pedían hacer del mismo es I igual a la tasa de ahorro y N la tasa de crecimiento poblacional más tasa de depreciación. Entonces, ¿qué pasa con el producto? No sé si se llega a ver. ¿Qué pasa con el producto cuando el factor de la tasa de crecimiento de la población o la tasa de depreciación aumentan? El nivel del producto disminuye. Y cuando la tasa de ahorro de la población disminuye, entonces el nivel del producto o el nivel del ingreso también disminuye. Después tenemos otro modelo de crecimiento exógeno, que es el de Kaldor, que parte de suponer que la tasa de ahorro, la proporción de la tasa de ahorro de los trabajadores es inferior a lo de los capitalistas. Y después dice que, para tratar de estabilizar el crecimiento, la tasa de ahorro debería estar en función de la distribución del ingreso, debería tener determinada relación. Y como todo modelo tiene sus supuestos, tiene sus limitaciones, y digamos es lo que se enmarca, en lo que se encuadra. Después podríamos pasar al tema de cuáles son los modelos de crecimiento, listo, sus características explicadas. ¿Cómo se define el desarrollo según Amartya Sen? El desarrollo se define como un proceso de expansión de libertades. Y de acá es de donde deducimos el resto de conceptos. Si el desarrollo se define como un proceso de expansión de libertades, debemos de poner el ojo en lo que nos importa de qué son las libertades. Entonces, las libertades las podemos definir desde una perspectiva instrumental como medios o como fines. Entonces, la libertad como fin primordial va a ser poder desarrollarnos como personas, y como medios viene a ser fundamentalmente la forma en que los derechos y oportunidades que como individuos tenemos se nos permite expandirlas de tal manera que podamos desarrollarnos, ¿no? Por ejemplo, en el sistema educativo, respecto a la salud, a ser personas alfabetizadas, a ser personas sanas, a ser personas nutridas. Se refiere a esto en sí, bajo sus conceptos de capacidades, como las habilidades que podemos alcanzar o los funcionamientos cuando los mismos se llegan a realizar, a continuar, ¿no? Para lo cual el logro de los funcionamientos también depende, no solo depende de las características o de lo que un individuo posea como bienes
ni los productos, sino también de la disponibilidad de los bienes públicos y de los bienes privados que el Estado pone a disposición de nosotros. O sea, llámese una universidad, llámese la educación, en el transporte, movilizarnos, o sea, pasa por ahí, justamente. Y después, pasando a la otra unidad, ¿cuáles son los tipos de libertades desde una perspectiva instrumental? Bien, existen 5 tipos de libertades. Primero tenemos las libertades políticas que tienen que ver con garantizar una democracia, que tienen que ver con nuestros derechos en sociedad. Libertades políticas, oportunidades económicas, como ser la de producir, la de poder consumir, la de poder de comercializar. Después, garantías sociales en salud, igual en educación, seguridad protectora es la última, y garantías de transparencia respecto a la información que se va a divulgar, respecto a la información como un recurso con el cual contamos o con el cual deberíamos de contar. Oportunidades sociales, garantías de transparencia, divulgación de información, de la información con claridad. Y después, pasando a lo que es capital humano, la clasificación de capital humano. Si el capital humano, al igual que el capital físico, tiene características como la inversión, la producción, la productividad, también la depreciación en el tiempo, el capital humano, como el conjunto de cualidades, cualificaciones que nos permiten a nosotros como individuos poder generar un valor económico con el mismo en el momento de emplearnos, pueden ser específicos o generales. Dentro de los específicos tenemos ya habilidades más desarrolladas, como por ejemplo conocimientos en programas específicos que requiere efectivamente esa empresa, y después dentro de los que se utilizan productivamente en la misma, solamente en la misma. Después el capital humano general vienen a ser esos conocimientos que los podemos aplicar en cualquier otro trabajo, generalmente en cualquier otro trabajo que no requiere de mayor cualificación, sino de, en la lectura, escritura, al igual que cuando todos salimos del secundario y podemos desempeñar la mayoría de los trabajos, ¿no? Después, ¿cuál es la teoría del capital humano según Gary Becker versus la de Spencer? Gary Becker va a decir que nuestra educación viene a representar la productividad en el momento de contratarnos en una empresa, en algún trabajo. La educación va a ser ese indicador de productividad. Entonces, a mayor años de educación, supongo de que más productivo es, y por lo tanto la remuneración va a ser mayor. Otra teoría, que es la del modelo de Spencer, dice que a medida que toma la educación, pero como un indicador. Dice Spencer de que en el momento de que alguien te esté haciendo la entrevista laboral, hay problemas de asimetría de información, no conoce todo tu entrevistador, y por lo tanto, basado en esa teoría, tu educación viene a ser una señal de que tenés ciertos conocimientos. Entonces él como entrevistador puede ver, tiene indicadores alterables e inalterables. Alterables como tu experiencia, los años o conocimientos más desarrollados que tengas, o inalterables como verte, a los cuales le llamas signos, como tu género o tu edad más o menos,
o los títulos que tenés, digamos, esos son inalterables. Bueno, terminando con esta filmina de Galileo de esta unidad, desarrollo y libertad ya está. Lo que nos dice la teoría de juegos. Pasamos a teoría de juegos bueno, para no hacerla tan larga.